Muy buenos días, hermanos y hermanas. Tanto aquí en las clases de la Iglesia Bautista Misionera de Orlando como a los que están conectados en Facebook y YouTube. Bienvenidos a la clase bíblica de la Iglesia Bautista Misionera de Orlando. Estamos estudiando los libros de la Biblia, desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis, que nos va a coger buen tiempo para cubrir la Biblia completa. Pero sí, los que están conectados, si quieren, pueden tener no tienen que tener sus Biblias ahí, porque nosotros no vamos a dar muchas citas hoy, pero sí coger nota de lo que vamos a estudiar en esta mañana gloriosa que Dios nos ha dado, un sol brillante, una temperatura cómoda y un ambiente de gozo y paz, que es lo ideal. Muy bien, hoy vamos a comenzar a estudiar el libro de Levítico. Levítico. Después le explicamos. Este es Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento. Los primeros 5 libros para la nación israelita, los judíos, eso se considera el Pentateuco, que son los 5 libros que ellos consideran de la ley mosaica, donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos y otras leyes y estatutos y decretos. El tema de hoy es no es el tema, sino cada libro va a tener lo mismo al principio, que es los temas principales del libro. Son 10. Aquí vamos a estudiar los 10 temas principales. Hay otros, pero estos son los principales. Y ahora, si ustedes pueden coger notas si quieren, sería bueno, porque eso después en la casa lo pueden revisar y se les hace más fácil conocer el libro. Cada libro tiene su identidad, tiene un propósito específico, cada libro de la Biblia. En el Nuevo Testamento no se llaman libros, excepto los evangelios, los 4 evangelios. Los otros son cartas, epístolas que escribieron los apóstoles y el apóstol Pablo, que fue el último que vino a ser parte del apostolado. Pero hoy vamos a estudiar el libro del Levítico, un libro interesante, bien interesante, y vamos a descubrir unos detalles importantes que se aplican a nosotros también. Primero, el primer tema que se encuentra aquí es: los israelitas no se van a ningún lugar en el libro de Levítico, ellos están fijos en un lugar. El libro suplementa detalle las leyes y normas de Dios. Se encuentran 613 leyes. El libro tiene 613 leyes, pero no quiere decir que esas 613 leyes se las dio Dios. Lo que pasa es que los judíos, a medida que iban desarrollándose en el lugar donde estaban, iban añadiendo ciertas costumbres, ciertas reglas. Pero el libro contiene 613 leyes. Es difícil entender cómo cerca de 2 millones, no podemos decir exactamente la figura, pero cerca de 2 millones, puede ser 1,5 millones, 1,75 lo que sea, pero era más de 1 millón que salieron de Egipto por todo el desierto por 40 años. En ese tiempo una generación se componía de 40 años. El segundo tema que vamos a descubrir en el libro de Levítico es: para asegurar que el mensaje llegue, Levítico incluye 56 veces que al lector se le dice que Dios le dio estas leyes y normas a Moisés. En ese libro usted encuentra 56 veces que se menciona que Dios le dio esas leyes a Moisés. Eso implica algo interesante, que es que el autor del Levítico es el mismo de Génesis, ¿okay?, y Éxodo.
tercer tema que se encuentra es, no se halla gran narrativa en el libro, pero se nos cuenta la historia de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes murieron por la razón siguiente. Ahora a mí se me olvidó darle esta cita, se la voy a dar al hermano Jorge. Levítico 10. Si quieren pueden leer, abrir el libro de Levítico, el verso 1 del capítulo 10. En el libro de Levítico usted va a descubrir que Aarón tenía dos hijos, Nadab y Abiú, no sé, tienen un acento en la U, Abiú. Ellos eran los hijos de Aarón, y por ser hijos de Aarón, ellos tenían el privilegio de ser también, hacer la función de sacerdotes en algunas ocasiones. Pero el sumo sacerdote de aquel tiempo era Aarón, el hermano de Moisés. Y en este libro usted encuentra que la historia de los dos hijos de Aarón. Es triste que personas que están en el liderazgo del pueblo de Dios tengan que ser castigados de esa forma severa por violar las leyes, los estatutos, los decretos que Dios establece. Cuando nosotros vemos estas cosas en la Biblia, inmediatamente mucha gente que no conoce la Biblia dirán, pero ¿cómo Dios hace eso? Con dos personas que son los hijos del sacerdote. Y qué interesante que en otras ocasiones otros sacerdotes tuvieron semejante experiencia. Más tarde, que eso lo vamos a descubrir cuando lleguemos a eso así que ese es el tercer tema que se encuentra ahí. Léame, hermano, verso 1 del capítulo 10 de Levítico. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Ok. Noten que estos dos hijos de Aarón hicieron algo que estaba prohibido. Tienen que buscar la historia anterior a eso para poder explicar lo que sucedió, pero solamente estamos tratando de apuntar el tema de la muerte de estos dos hijos de Aarón. El incensario, se quemaba incienso y el sacerdote tenía que hacerlo de cierta forma, en cierto tiempo, y ellos violaron las reglas de esa orden dada por Dios al sacerdote. Eso apunta a un asunto importante. Cuando Dios decreta algo, es porque es importante. Y si es importante, no se puede violar. Y antes de violarlo, la persona sabe que esas consecuencias pueden venir. Porque si se dijera que lo hicieron por ignorancia, pero ellos sabían lo que estaban haciendo. Ese es el problema. Cuando una persona sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, o hace lo que no tiene que hacer, es a conocimiento que puede tener consecuencias. ¿Cuál era el motivo? No lo sabemos. ¿Cuál era el motivo que motivó a esos dos hijos a hacer algo que era en contrario a lo que Dios había ordenado a su papá? Y el papá, lógico, tuvo que dejárselo saber a ellos ante Dios. Es decir, que a sabiendas. Por eso fue que el castigo vino tan severo. Es como pasa con las naciones, pasa con los individuos, en la vida del mundo también. Hay unas normas que Dios estableció que están ya ¿cómo se le llama? En la mente humana. Sabemos que hay cosas que son malas y cosas que son buenas, ¿verdad? No, nadie nos las tiene que decir, pero sí, aunque no haya quien nos las enseñe, se aprenden a base de la experiencia. Si usted sabe que si usted pone el dedo en una estufa que está ardiendo se va a quemar,
Pues usted, cuando es niño chiquito, vamos a hacer una ilustración. Cuando yo estaba en el ejército, en las películas que nos enseñaban para entrenar a niños, una de las películas que me enseñaron, que no son gran películas, son pedacitos de películas, presenta una mamá con un nene de 2 y medio, 3, por ahí. Usted sabe que los niños a esa edad son bien curiosos. Entonces, había un cuchillo en una mesa. Mejor dicho, vamos a hacer, eran dos casos, pero voy a usar el otro. Una estufa caliente. Entonces el nene la fue a tocar y la mamá le dijo, no lo toques, que te quema. Y sabe, usted le dice al niño, no lo toques, pues eso como que dice, quiero tocarlo, pero me están diciendo que no lo toque, pero no sabe por qué. Entonces vuelve y trata de hacerlo y la mamá le dice que no. Tanto tuvo hasta que la mamá dijo, pues lo voy a dejar que se queme para que aprenda. Eso siempre es lo que sucede con nosotros, los padres, cuando estamos criando. A veces tenemos que dejar que el niño haga lo que va a hacer para que aprenda, porque si no escucha con la advertencia, pues va a tener que escuchar con la experiencia. Y hay un refrán que dice que hay gente que dan tropezones, o dan un tropezón y siguen tropezando en la vida. Esas son personas que han ido a la escuela, ¿cómo se llama? Nunca se graduaron de la escuela de la experiencia. Nunca recibieron un diploma de las lecciones que han aprendido a través de los golpes en la vida y siguen dando golpes, porque no aprenden. Okay. Entonces, Dios pues tiene que tomar acción, porque si no la toma, entonces las leyes y las normas que Él estableció no valen para nada. Okay. El número 4, tema que se descubre en el libro de Levítico es la palabra santo o santidad. Déjenme ver, ¿dónde está el 4? Okay. O santidad aparecen en Levítico 76 veces. Si aparece 76 veces, ¿qué quiere decir eso? Que es importante. ¿Okay? Para Dios. Y si es importante para Dios, tiene que ser importante para los que son hijos de Dios. Es decir, que si Él es santo, y Él mismo en su palabra dice, sé santo porque yo soy santo. Es decir, que si somos hijos de Dios, tenemos que hacer las cosas como Dios las quiere y como Él las hace, con santidad. ¿Y qué quiere decir santidad? Separación de todo lo malo. Y no es separarse de lo malo, sino también entonces reemplazarlo con cosas buenas. Las obras buenas del ser humano no son consideradas en la mente de Dios como americando salvación. Escuchen esto. Las obras buenas que hacemos son el resultado de la relación que tenemos con Dios y es el resultado de la redención que hemos tenido por gracia, por un favor inmerecido. Dios hizo que Jesucristo muriera en una cruz en lugar de nosotros. Nosotros estábamos supuestos estar en esa cruz, pero Cristo nos reemplazó a nosotros y se puso Él para pagar, porque el papá, que es Dios el Padre, exige que el pecado sea pagado con muerte. ¿Recuerda a Adán y Eva? El día que comieres de esto, morirás. Es decir, que desobedecer, hacer lo malo, trae consecuencias de muerte. Pero entonces, Jesús, el Hijo de Dios, unigénito Hijo de Dios, es como si voluntariamente le dijera al papá, Padre, yo amo la raza humana que nosotros creamos y yo quiero salvarlo. Yo quiero coger el lugar que ellos tienen de ser condenados. Y tú me condenes a mí en propiciación por ellos. En propiciación quiere decir en lugar de ellos. Entonces, ahora, los que somos recipientes de esa gracia, que es un favor inmerecido, eso es lo que quiere decir gracia. No es la palabra que usamos nosotros, gracias Señor porque tú eres bueno.
estamos haciendo una expresión de gratitud. Pero la gracia en sí es un favor inmerecido, que Dios nos dio a nosotros algo que no merecíamos, que es salvación, perdón de pecado. Y le dio a Jesús algo que Él no merecía, que eran los pecados de nosotros. Jesucristo no merecía eso, pero Él como que cogió todo lo suyo y lo mío, y lo cogió sobre sus hombros, y después lo que Él es, la santidad de Él, lo que Él representa, nos lo dio a nosotros, como que nos dio una vestidura nueva, para que nos pareciéramos a Él delante del Padre. Y eso nos hace a nosotros hijos adoptivos. ¿Ves qué fácil de explicarlo? Hasta un niño lo entiende. Ok, eso está bueno ya de explicación. La palabra propiciatorio aparece 45 veces. Esto significa cobertura o perdón de pecado. Por eso es que el tabernáculo que fue hecho en el desierto tenía el tabernáculo tenía muchas cosas que en un estudio que yo di aquí largo le expliqué lo que cada cosita simbolizaba: los postes, las cortinas, las coberturas del lugar santo y el lugar santísimo, que era una sola casa de campaña con diferentes niveles de techo o coberturas. No puedo explicar eso ahora porque este no es el tiempo, pero una de esas pieles o coberturas era roja, simbolizando sangre, porque representaba la sangre de Cristo. ¿Ves? Todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento apuntaba hacia lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Esa es la maravilla de estudiar la Biblia, que usted como que se le abren los ojos y puede ver las cosas tan claras que los judíos no pudieron verlas. Y todavía tienen la venda en sus ojos y no pueden, hasta que venga Jesucristo nuevamente y le va a quitar el vendaje, para que entonces ellos se van a lamentar y a llorar y a clamar perdón, porque entonces que los judíos de esa generación, que son los descendientes de la generación que mataron a Jesús, van a darse cuenta que sus padres y sus abuelos y sus tatarabuelos y todos los tátaras que hayan intermedio llevaban la culpa y ellos estaban recibiendo las consecuencias. Entonces, al Jesucristo venir y mostrarle a ellos el mismo Jesús que sus padres del Nuevo Testamento hicieron, y ellos van entonces a arrepentirse y van, porque Jesús dijo que Él, ¿recuerda cuando tomamos la cena? En la cena hay una frase que dice que Jesús dijo: no la comeré o no la beberé hasta que Él venga. Y cuando diga bienaventurado no me recuerdo la frase, estaba hablando de los judíos que por fin van a reconocer a Jesús como que no vieron y Mesías. creyeron. ¿Ah? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No, pero eso se aplica a nosotros. Nosotros no hemos visto a Cristo y creímos. Y Jesús dijo: Johnny, que nunca me vio, es feliz, es bienaventurado porque creyó en mí sin haberme visto. Igual se aplica a ustedes también. Pero está hablando de cuando los judíos dirán la bienvenida a uno que ellos mataron, que era el Hijo de Dios. Y ellos van a lamentar como cuando uno pierde un hijo. Van a llorar y a arrepentirse porque ellos fueron los culpables. Ahora, vamos a seguir, porque nos atoramos en tanta explicación. El número 6, en griego, levítico significa los relacionados con los levitas. Por eso dice levítico. Y los levitas eran los sacerdotes de la tribu de Leví. Leví era una de las tribus, de las 12. Y esa tribu era la encargada de toda la adoración a Dios. Y por eso fue que a los levitas se les dio la función
de sacerdotes. Los sacerdotes venían de la tribu de Leví, no de Judá, no de los otros, de Simeón ni de los otros, sino de Leví. En Israel hoy, en este tiempo que vivimos, están haciendo un trabajo grande buscando en la ciencia por medio de DNA, ADN, ¿verdad? En español, por medio de ADN, tratando de descubrir cuáles judíos que existen hoy tienen descendencia de la tribu de Leví, con un propósito. A ver, ¿cuál es? Establecer el orden. Para restablecer el sistema levítico de sacerdotes, porque van a volver a hacer sacrificios de animales. ¡Tarán! Por eso tienen las vacas rojas ya en Israel, que las llevaron de un estado de, no sé si fue de Texas o de Oklahoma. Vacas rojas, que un dueño de ganado estuvo, que es cristiano, estuvo muchos años inseminando las vacas hasta que salieran unas vacas, unas novillas, rojas, y que los pelos de la vaca no tuvieran pelos negros ni de otros colores más que rojo. Contaminado, contaminado. Es una ciencia. Cuando lograron eso, cogieron esas vacas y las mandaron a Israel porque saben que están conscientes de las profecías. Es interesante, hermano. Esto es excitante, ¿verdad? Saber estas cosas. Y los judíos están haciendo todo lo más posible de restablecer lo original del Antiguo Testamento, del sistema levítico, para entonces establecer sacerdotes y después vestirlos con la vestimenta que en Levítico dice que tienen que tener, porque tienen que tener una vestimenta diferente, con el pectoral aquí con las 12 piedras preciosas que simbolizan las 12 tribus de Israel. Esto es interesante, yo no puedo entrar en muchos detalles, hermano, porque se me va todo el tiempo. Pero me aficio un poquito para hablar tan ligero. Ok, es decir que en griego significa lo relacionado con los levitas. Ok, la número 7, las 5 ofrendas claves mencionadas en el libro son, escriben ahí porque son interesantes, un cordero quemado o puesto a sacrificar. Eso es uno de las ofrendas que los judíos practicaban. Ahora no lo están haciendo, pero lo van a volver a hacer en el futuro. Un cordero quemado. Esa es una de las ofrendas. Otra fue la primicia, la ofrenda de las primicias de los primeros frutos. Es decir, toda familia que tenía finca o lo que fuera, tenía que, lo primero que cosechaban de las primeras siembras, tenía que ir al sacerdocio, a los sacerdotes levitas. Tercera ofrenda es ofrenda de paz. Eso se explica por sí solo cuando ustedes lo lean en la Biblia. No voy a explicar cada cosa de esta porque entonces nos enfocamos mucho. Número 4, la ofrenda número 4 es ofrenda por los pecados. De acuerdo a la ofensa que el judío hiciera, tenía que traer cierta ofrenda. Algunos traían unas palomas, un cordero, una cabra o lo que fuera. Ofrendas por los pecados. No quiere decir, escuchen esto, que los pecados eran quitados por esa ofrenda. No estaban comprando gracia. Lo que pasa es que era un símbolo que más tarde iba a manifestarse en Jesús, que es la ofrenda más perfecta que se puede hacer para quitar pecado, que era su propio cuerpo. Ok. Número 5, las ofrendas de culpa.
una es de pecado, otra es de culpa. Eso está en Levítico, no puedo explicarlo en detalle, como les dije. Hasta ahí las 5 ofrendas que los judíos tenían que hacer. Tenían que ofrecer esas ofrendas a través del año. Ok, y eso tenían ciertos tiempos, ciertos días, de ciertos meses. Número 8 como tema, hay como 19 referencias sobre Levítico en el Nuevo Testamento. Ustedes ven que yo les dije que el libro de Levítico es tan importante porque está mencionado en el Nuevo Testamento. Aquí dice como 19, puede que haya más que 19 referencias a Levítico. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted va a descubrir algunas ocasiones cuando sea el autor del libro que sea en el Nuevo Testamento que menciona Levítico, porque está haciendo referencia a algunas de las leyes de Levítico. Número 9, como tema, aunque no se nos requiere obedecer las leyes levíticas escritas en este libro, sí aprendemos una verdad importante al leerlas. Cuando usted lee todo eso que estamos mencionando, usted no tiene ninguna responsabilidad ni obligación de hacer lo que dice ahí, porque eso se aplicaba a los judíos, nada más, por ese tiempo que estuvieron existiendo en aquel tiempo. Ahora, cuando las leemos, podemos aprender muchas cosas interesantísimas. Aprendemos una verdad importante al leerla. Debemos permitir que lo que Dios nos ha dicho en su palabra es santo. Lo que Él dice es santo, es perfecto, puro y de honra. Si Dios dice, haz esto, es porque Él es santo y quiere que tú seas santo, y si tú lo practicas, eso le trae honra a Dios y le da a Él el lugar que amerita en la vida del que lo está practicando. Le trae honra para Él al guiarnos en nuestro pensar y en nuestras acciones. Ahí está la lección que podemos aprender de esas cosas que están en el Viejo Testamento, mejor dicho, Levítico, porque nos ayuda a cómo pensar y cómo actuar, porque las acciones son el resultado de cómo usted piensa. Un criminal, antes de cometer el crimen, piensa cómo hacerlo. Pues quiere decir que ya es premeditado. Cuando una persona le quita la vida a otro, los investigadores, los detectives, los científicos forenses, ¿verdad? El propósito de esa investigación es para saber qué fue lo que motivó a esa persona a cometer ese crimen. Y estudian las circunstancias en que eso ocurrió. Si fue porque en el tráfico, una vez, esto fue cierto en Puerto Rico. Yo supe de eso acá. Yo vine de 13 años, así que yo no sabía nada de eso. Eso ocurrió muchos años después. En Puerto Rico, ustedes saben lo que somos de Puerto Rico, igual que en otros países, hay unos tráficos horribles, ¿verdad? Como los hay aquí también. Pero allí, lo que hay es una competencia a llenar cada espacio, tratar de lidiar. Entonces, dos individuos, el uno le estuvo tocando bocina al otro hasta que se enfogó tanto que sacó un machete. Se salió del carro, sacó el machete. No sabía que el otro también tenía otro machete. Y los dos salieron a machetazos y los dos se murieron, se mataron uno al otro. A machetazo limpio, los dos. Ok, eso no es lo mismo que una persona que programa matar a otro ya de antemano. Yo voy a matar a mi esposa porque le puse un seguro de 2 millones de pesos y yo prefiero tener los 2 millones que tenerla a ella. Entonces le paga a alguien para que la mate y que aparezca como fue un accidente. Eso se llama premeditado. Eso es murder. Eso es, ¿cómo es en español? Homicidio. Homicidio, asesinato. Asesinato, homicidio premeditado. Eso tiene un castigo que se llama first degree, primer grado. Que la sentencia casi siempre es vida perpetua, cadena perpetua o muerte segura por
el método que usa el Estado para matarse a la cama de droga, que le meten unas inyecciones, o antes era, en tiempo de los vaqueros, ¿se recuerdan cuál era la Horca. El criminal que robaba vacas en aquel tiempo, que robaba vacas, porque las vacas eran muy valiosas para los dueños del ganado. Y si le robaban las vacas a un de esos, y el sheriff iba y lo cogía preso con los alguaciles, con los demás sheriff, el deputy, lo encontraban, en el primer árbol que encontraban, ahí lo quitaban. No le hacían ningún juicio. Cuando yo veía esas películas, cuando estaba joven, decía, ay Dios mío, pero qué rápido castigaban a la gente en ese tiempo. Ahora, un criminal que cometió un asesinato de primer grado está de 15 a 20 o 25 o 30 años en la cárcel al costo de los bolsillos suyos y míos, que son de 30 a 50 mil pesos al año por cada preso que está ahí por preso. Hay que decir que no solamente quita una vida, ahora nos está quitando los fondos a nosotros, poquito a poco. Y después lo último, cuando ya agotó todos los procesos de apelación, porque los abogados son unos expertos en conseguir que los jueces atrasen las cosas, entonces deciden quitarle la vida, y la semana pasada le quitaron la vida aquí en el estado de la Florida a uno que cometió un crimen muchos años atrás. ¿Okay? Esa es la justicia humana. Ok. Déjame ver qué más yo tengo aquí. Ok. Según el pueblo de Israel, en los días de Levítico, tenían una perspectiva mundial que incluía a Dios y sus valores en el centro de sus vidas. También nosotros debemos tener eso, pues nuestros valores no son dictados por el libro de Levítico, sino por el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que los judíos, en el tiempo de Levítico, ya ellos tenían, lo que dice perspectiva, que dice cómo usted mira la vida. Perspectiva. La perspectiva de ellos era una perspectiva mundial, es decir, que donde quiera que vivían practicando esos valores. Hay cristianos que se mudan de una ciudad, después que están viviendo una vida cristiana, se mudan a otra, y allá cambian de estilo de vida, y ya yo no voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer lo que me da la gana, y abandonan sus valores. Eso sucede mucho. ¿Okay? Esos valores que controlan o dictan la vida de la persona. También nosotros debemos nosotros también tener esos valores que no son dictados por el libro de Levítico, sino por el Nuevo Testamento. Usted y yo no tenemos que practicar el Antiguo Testamento en todo el sentido de cada letra, pero podemos aprender de ellas, de la experiencia de aquellos, para no cometer los mismos errores. Pero nosotros tenemos ya un número de valores que están en el Nuevo Testamento que se aplican a nosotros, tales como poner vestidos con toda la armadura de Dios, para que venzáis todos los dardos de fuego del enemigo. Lo que quiere decir, y entonces dice, oye, ¿qué clase de armadura está hablando ahí? Bueno, pues siga leyendo. Te habla de vestimenta como la que tenían los soldados romanos, pero simbolizando el estilo de vida que el creyente tiene que tener. Y no voy a entrar en eso porque eso está en Efesios capítulo 6, si tengo entendido por ahí. Si quieren saber cuál es. El tema número 10, que es el último. El número 7 es importante en Levítico. El séptimo día era el sábado. El séptimo año era el año sabático. El año de jubileo, y habían 7 semanas entre la Pascua y Pentecostés. La Pascua duraba 7 días. Estos son, el número 7 está hablando del séptimo día, séptimo año y el día del jubileo. El día del jubileo es
anual, o mejor dicho, el séptimo jubileo, que sí que tiene que haber 6 jubileos antes para el séptimo efectuarse. Si usted tenía una deuda grande como judío, vamos a decir que tuviera 10 o 15 años para pagarlo, en el séptimo año del séptimo jubileo, el dueño de la propiedad a quien usted le debe tiene que perdonarle el resto del préstamo. Qué bueno sería eso si lo hicieran los bancos ahora. Y nosotros firmamos un contrato de 30 años para una casa, o 15 o 30, porque eso depende de los recursos de la persona. Y que usted llegue al año de los 30, usted llegue al año 20 y el banco dice, bueno, Johnny, como tú has sido buena paga, siempre has pagado a tiempo, nunca te hemos cobrado intereses adicionales por pagarnos tarde, te vamos a perdonar los próximos 10 años de la deuda. Ay, qué bueno, aquí tienes el título de la casa. Te hace una fiesta tremenda, un party, y coge la escritura y la quema. Esa es la celebración del jubileo. Ese era el ambiente que vivían los judíos en ese tiempo. Ok. Ahora vamos a entrar en los detalles. ¿Quién escribió el libro de Levítico? Levítico 1:1. Yo creo que yo lo vi, ¿no? ¿Está así? No. Ay, yo no lo vi. Es que no lo había visto aquí. Ok. El que tenga el libro abierto, léame el versículo 1 del capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, ese es el 1. Léelo otra vez. Okay. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, ese es el 1. Sí, bueno, es las instrucciones que le da para el tabernáculo. Lo que está tratando de decir aquí es que el que escribió el libro de Levítico fue Moisés, porque Dios lo llamó y le dijo lo que tenía que hacer. Hay prueba de que Moisés fue el que escribió el libro. Jehová llamó a Moisés. Esa expresión aparece como 55 veces en el libro, para confirmar que él fue el que lo escribió, porque aparece 55 veces Dios diciéndole lo que tenía que hacer: escribir las leyes de los 10 mandamientos y la construcción del tabernáculo. Ahora, ¿de qué se trata el libro? Si usted firmara para ser un sacerdote levítico, sería un gran libro para usarlo como guía. Si usted quisiera ser un sacerdote, como los judíos, usted puede usar el libro de Levítico para hacer lo que dice ahí, cómo es que un sacerdote tiene que vestirse, qué es lo que tiene que hacer, cómo sacrificar, qué hacer, bla, 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 bla. Sirve de guía. Si usted fuera a firmar, es decir, yo quiero ser un sacerdote, pastor, pues vete, coge el libro de Leví y síguelo. El pastor no tiene que enseñarle nada. Ok. Describe las tareas, el libro describe las tareas que debe hacer y los sacrificios también. Pero como usted no es un sacerdote del Antiguo Testamento, ¿de qué vale el libro? Si usted no es ningún sacerdote, pues el libro no le sirve para nada. Tanto Pablo como Pedro en sus escrituras en el Nuevo Testamento sugieren que podemos aprender de las enseñanzas del Antiguo Testamento. Romanos 15:4. Yo. Hermana Elizabeth. Romanos 15:4. Lee como dice. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esa es la lección que Pablo dice que podemos aprender de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, específicamente Levítico. Es
el apóstol Pablo hizo referencia al Levítico y a los libros del Antiguo Testamento, a los cristianos del tiempo del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 10, 11, creo que el hermano Raúl. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ok. El mismo apóstol Pablo, que escribió en Romanos, escribió en 1 Corintios, amonestando a los creyentes de aquel tiempo, que todo lo que ellos sabían, conocían del Antiguo Testamento, las experiencias que hubieron, un ejemplo del Antiguo Testamento. David cometió adulterio y asesinato, homicidio, ¿ok? Murder. ¿Por qué? Porque mandó a matar al jefe de su ejército para quedarse con la esposa. Pero lo hizo después que se acostó con ella. No lo hizo antes. Era para cubrir el pecado que había hecho. ¿Por qué esa historia está ahí? Bueno, está ahí para enseñarnos a nosotros que esas cosas tienen sus consecuencias. Aunque recibió el perdón por esos dos pecados grandes, no lo libró de las consecuencias. Hoy en día han habido líderes cristianos o cristianos simples, hombres o mujeres, lo que sea, que hacen lo mismo o han hecho lo mismo y después vienen llorando donde Dios por el perdón. Un ejemplo, un hombre, un laico, un diácono, o un pastor, o lo que sea, un miembro de clérigo también puede ser, y que sucede mucho en estos tiempos. Comete adulterio, y el adulterio dio resultado a una criatura que iba a nacer de esa mujer. El hombre fue hallado, lo encontraron que él había cometido eso, o si no, él mismo confesó. Eso le pasó al pastor de la iglesia del Calvario americana en el 76. El pastor Harton. Un pastor elocuente. Yo oía los mensajes de él toda la semana por radio. Cometió adulterio con la secretaria de la iglesia. Los canales 2, 6 y 9 y 35 y todos los canales de aquí de Centro Florida estaban en el santuario cuando él confesó. Yo estaba siguiendo esa serie, que es como una novela. Yo la estuve siguiendo. Yo estaba aquí en el 75, yo vine en el 75. Yo me recuerdo de eso. Aún llevando cartas. Yo estaba llevando cartas en ese tiempo. No, déjame. Sí, en el 76. Yo llevaba un jardecito para mantenerme informado. Yo llevaba cartas, pero no quería perderme ni un capítulo. Él confesó y lloró amargamente. La convención, que es de la asamblea, no convención, el concilio, ¿verdad? Sí. De la Asamblea de Dios, que es la iglesia del Calvario, lo mandaron a una terapia psicológica en uno de los sitios que ellos dan para ayudar a los líderes que caen de la gracia y tratan de restaurarlo a lo más que puedan. Y estuvo más de un año recibiendo terapia. En el año 77 o 78, no me recuerdo si fue al año o 2 años, regresó a Centro La Florida otra vez. Estaba entonces iniciando una nueva congregación pequeña en Altamont Spring, en la avenida Mayland Avenue, no la Boulevard, la avenida. Una iglesita pequeña en un templo adventista. Tan pronto la prensa se enteró que había regresado a Centro Florida, fueron todos a entrevistarlo otra vez. Y él dijo, yo sé que ahora mi ministerio que estoy empezando es como si yo estuviera con muletas. ¿Por qué? Porque espiritualmente estaba cojo. Porque ahora no era el elocuente pastor que era antes.
Ahora tiene que limitarse a una congregación pequeñita, 2 o 3 feligreses que entendieron su testimonio, que lo perdonaron y quisieron seguirlo porque él era muy elocuente en su mensaje. Pero ahora no tenía la carisma que tenía anterior. Eso sucede con muchos líderes. Pero el problema que yo estaba mencionando del que tiene un hijo entonces de una mujer fuera de matrimonio es que aunque recibe el perdón y Dios lo restaura, no quiere decir que no tiene que pagar la manutención de esa criatura hasta que llegue a los 18 años. Y si va al colegio tiene que seguirlo respaldando hasta que deje de estudiar. Esas son las consecuencias. Ok. El apóstol Pablo está diciendo, aprendan de esas lecciones del Viejo Testamento para que no cometan los mismos errores que ellos cometieron. Eso es la enseñanza del Levítico. ¿Okay? Por lo menos el Levítico. 1 Corintios 10, esa es la que usted leyó, ¿verdad? Ok. A pesar de que los sacrificios y ceremonias, a pesar de los sacrificios de la ceremonia, el libro de no se aplican a nosotros hoy, a pesar de que no se aplican para nosotros hoy, podemos, ya yo leí eso, pero podemos aprender sobre la santidad de Dios y su concepto alto de sus grandes valores bíblicos. Esa es la enseñanza del Viejo Testamento. Si Dios es santo, espera que los seguidores de Él vivan una vida santa. Y si quieren vivir una vida santa, aquí yo tengo los valores ya y se los enseño a través de los líderes que yo tengo al frente. Como ahora nosotros estamos aquí. Ustedes son feligreses, yo también, pero ahora Dios me está usando a mí para decirle a ustedes, tenemos que aprender lo que sucedió ya para que no cometamos los mismos errores acá. Eso es que Dios está tratando de salvarnos a nosotros los dolores que vienen con las consecuencias del pecado de aquellos que nosotros nos libremos de las mismas consecuencias. Ok, eso ya llegamos. ¿Cuándo fue escrito este libro? Después de la construcción del tabernáculo, según los detalles en el libro de Éxodo, se comenzó el libro de Levítico. Ahora que hay un lugar de adoración, Dios comenzó con las leyes y regulaciones que Él quería que los israelitas siguieran. Es decir, que después que ya se formó el tabernáculo, después de eso fue que el libro de Levítico fue escrito. No antes, sino después de haber hecho el tabernáculo. ¿Cómo se llama? El tabernáculo tiene otro nombre, ¿no? Ok. ¿Dónde fue escrito el libro de Levítico? Este libro surgió bajo la sombra del monte Sinaí. Es decir, cuando los judíos y Moisés llegaron a la orilla del monte Sinaí. Ese lugar está en Arabia Saudita, right? En Arabia Saudita, el monte Sinaí. Para esta literatura es el local central para esta literatura es el nuevo tabernáculo construido. Ese fue el lugar donde comenzó a escribirse el libro de Levítico. Ok. ¿Por qué fue escrito el libro? El pueblo vivió por generación y generación en Egipto. Escuchen esto. ¿Cuántos años vivieron los judíos en Egipto? 400 plus. Eran 420, 430 aquí. Deben 10 o 20 años más. Hasta 30, 430, por ahí. En esos 4 siglos y parte de otros, ellos estuvieron expuestos a la idolatría, al politeísmo, que es la adoración de múltiples dioses. Es decir, que vivieron en una cultura pagana por tanto tiempo. ¿Okay? Cuando Dios los sacó de allá, era para hacer de ellos
un pueblo que solamente lo adorara a él. ¿Okay? Para limpiarlo de ese politeísmo. ¿Sabían ustedes que Abraham vivía en un ambiente semejante? Pagano, politeísta, pero se mantuvo, tuvo temor de Dios y Dios por eso fue que lo sacó antes de él. ¿Okay? Y de ahí sacó el pueblo judío. Okay. El pueblo vivió por generación en generación en Egipto, tierra politeísta, y ahora vivían por su cuenta. Ahora no tenían ninguna obligación con esos dioses. El único Dios verdadero los seguía. Él era el que los estaba siguiendo, o mejor, los estaba guiando, porque él no los seguía, él los iba dirigiendo. ¿Okay? Todavía ellos no sabían nada de las normas, principios y las prácticas de adoración que él quería. Por eso Dios hizo que Moisés escribiera este libro sobre cómo adorarlo y cómo vivir según sus preceptos que él estableció. Este fue el principio de la experiencia de adoración de los judíos, la cual tomó lugar por cientos de años en Israel. Ya ahí llegamos al fin del estudio de esta mañana. Ahí ahora ustedes entienden el porqué el libro fue escrito. Era para hacer de un pueblo santo, que adorara al Dios santo y que pudiéramos tener la grata experiencia de tener una relación íntima con el Creador. Y hoy nosotros tenemos ese privilegio, que aunque no tenemos un instrumento que se llama la ley mosaica, tenemos la ley de gracia de Jesucristo, que es mucho mejor que la que tienen los judíos. Los judíos de hoy todavía están tratando de acercarse al Creador por medio de las prácticas de las leyes de Levítico y de Éxodo y de Génesis y de Números. Y están ciegos. Esa es la venda que ellos tienen, que están viviendo. Y no estoy hablando de todos los judíos, estoy hablando de los judíos religiosos, porque los judíos seculares a ellos no les importa. El judío secular es igual como un gentil secular, no tiene ninguna relación con Dios. Un familiar suyo que no conoce al Señor es un ser humano secular que necesita redención, pero hasta que no reconoce que necesita la redención, no va a tener esa relación con Dios. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias por lo que nos sintonizaron y espero que haya sido de buen provecho esta clase esta mañana, y los invito para que estudiemos el libro de Números el domingo que viene, Dios mediante. Es otro libro interesantísimo y sabe por qué le llaman Números. Ok, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por darnos esta gran bendición de estudiar el libro de Levíticos, que nos puede servir de guía para un patrón de vida que glorifique tu santo nombre, como tú exigías a aquel pueblo en aquel tiempo. Gracias por habernos reemplazado ese sistema de sacrificio para vivir bajo la gracia de Jesucristo, la cual hoy nos sentimos privilegiados en tener. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos a las 11 en el servicio regular.